Hola amigos, qué bueno que están con nosotros otra vez para que juntos continuemos estudiando este curso del don de profecía. Ya hemos llegado a la lección número 9 que lleva como título El mundo de Elena White. Explícame un poquito eso, ¿cómo el mundo de Elena White? Muy bien, vamos a ver cómo era el mundo en el tiempo de Elena G. de White. En primer lugar, desde el punto de vista profético. Dos profecías que se cumplieron previo y durante el tiempo de Elena G. de White. La profecía de los 1260 años y los 2300 años. Vamos a ver qué pasó en el mundo en ese tiempo. Las principales reformas en los temas de salud, en los temas religiosos, el surgimiento de algunas religiones en ese tiempo, el desafío que eso representó para la naciente iglesia adventista del séptimo día. Cómo se relacionó el G. de White con el desarrollo y los cambios que se fueron dando en el mundo en esa etapa. Los avances tecnológicos, el desarrollo, las comunicaciones para poder llegar a diferentes partes del país. Todo eso lo vamos a ver en esta lección para conocer cómo era el mundo en el que se desarrolló el ministerio profético de 70 largos años de Elena G. de White. Increíble. Cada vez se ponen más interesantes estas lecciones, así que no se la pierdan amigos, porque sé que van a aprender mucho. Les recordamos que en la descripción del video usted podrá descargar el PowerPoint, la lección completa con más detalles en PDF y el cuestionario en PDF también. Así que les invitamos a acompañarnos una vez más en esta lección número 9, El mundo de Elena White. Curso El don de profecía en la iglesia remanente. Lección número 9. El mundo de Elena White. Bueno, en esta lección tengo muchas preguntas para poder entender cómo fue realmente el mundo de Elena White. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedió en el año 1798 que puede considerarse como una profecía cumplida? En febrero de 1798, Luis Alexander Berthier, general del ejército napoleónico, entró a Roma y destronó al Papa Pío VI. Lo envió a Avignon, Francia, donde un año más tarde murió este Papa Pío VI. Así que en ese año, febrero de 1798, fue cuando el general Berthier tomó preso al Papa y lo llevó al exilio en Francia. ¿Y qué profecía se relaciona con este hecho? Una profecía muy importante. Se considera que la captura del Papa como la herida de muerte que registra la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice que iba a recibir una herida y que aquella herida iba a sanar posteriormente. Entonces, ¿cuál sería la herida que recibiría el poder papal? La herida sería justamente el, el que el Papa fue tomado preso y perdió su hegemonía, perdió su autoridad. El papado estuvo gobernando por 1260 años. Estamos hablando desde el 538 de la era cristiana hasta 1798. Ese lapso es el de la profecía de los 1260 años, aplicando el principio día por año. Cuando la Biblia habla de 1260 días, o habla de 42 meses, o habla de tiempos y medio tiempo, todas esas profecías son el mismo periodo de 1260 años. Y aquí están todos los versículos que mencionan esa profecía. Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 11, verso 2, Apocalipsis 11, verso 3, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Así que en estos 7 versículos encontramos una alusión
al período de los 1260 años, que comienzan cuando surge el papado sin naciones que estén en contra de su hegemonía. Eso fue en el año 538 cuando los ostrogodos fueron derrotados en Italia, y entonces se extiende esos 1260 años hasta 1798, que fue justamente cuando el general Berthier, que ya mencionamos, tomó preso al Papa. Ese periodo se conoce como el periodo de supremacía papal, de persecución al cristianismo. Ese periodo es justamente el de la profecía de los 1260 años. Ok. En busca de una mayor comprensión de los acontecimientos del tiempo del fin, ¿qué libro de la Biblia comenzó a escudriñarse en ese tiempo? El libro de Daniel. Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 12, versos 4 y 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí está hablando de el tiempo del fin. El libro de Daniel está hablando del tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? El tiempo del fin, según el mismo capítulo 12, comienza cuando se cumplen los 1260 años. Eso es lo primero. Número 2, dice el texto, muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál ciencia se va a aumentar? La ciencia a la que se refiere Daniel capítulo 12, versículo 4, es la ciencia de la interpretación profética y especialmente de este libro de Daniel. En el versículo 9 dice, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, estas palabras, el libro de Daniel no se va a entender, no se va a estudiar, no se va a predicar de forma clara hasta que llegue el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Cuando se cumplen los 1260 años. Para el final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, los estudiosos de la Biblia, ¿con qué otra profecía de tiempo se encontraron? La profecía más larga, Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profecía más larga de tiempo en todas las escrituras es la profecía de los 2300 años. Estos 2300 años es una profecía abarcante. La ciencia del conocimiento profético se iba a aumentar, y esto es muy valioso. Leroy Fromm establece que más de 65 oradores de 4 continentes predijeron entre 1800 y 1844 que la profecía de los 2300 años se cumpliría entre 1843 y 1847. Estamos hablando de que para ese momento 65 oradores en 4 continentes diferentes estaban estudiando el libro de Daniel y estaban explicando los 2300 años. O sea, no es casual, es que se está cumpliendo lo que dice el texto. En el capítulo 12 del libro de Daniel, cuando el ángel le pregunta al otro ángel cuándo van a hacer estas cosas, él le dice hasta tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, cuando se cumplen los 1260 años. Allí es justamente que empieza el tiempo del fin. Por eso decimos que el tiempo del fin comienza cuando se cumple este tiempo, porque fue la respuesta del ángel en el capítulo 12 de Daniel. Y la profecía de los 1300 años, que comenzó mucho antes de Cristo, se iba a extender hasta este periodo. Pero lo que me llama la atención es la cantidad de personas que estaban predicando sobre esto en el tiempo próximo cuando surge justamente el movimiento adventista. Y para ese tiempo justamente, ¿cuál era la creencia más relevante? El inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo y el milenio. Hubo un personaje que se destacó entre los investigadores de las profecías que sostenía esa postura durante los años 30 y 40 del siglo XVIII. ¿Quién era ese personaje? Un bautista llamado Guillermo Miller, que creía que el fin vendría
al final de los 2300 días de Daniel 8:14, que eran 2300 años. Así que Guillermo Miller hizo un análisis sobre esto, aplicó el principio día por año de Ezequiel 4:6, de Números 14:34, y entonces concluyó con que esto se iba a extender hasta 1843, y después de unas correcciones que le hizo otra persona, entonces él ajustó a 1844 y proclamó que los 2300 años se iban a cumplir el 22 de octubre de 1844. ¿Y en qué otro ámbito se impregnaron las expectativas milenaritas? Es importante saber que no solamente fue en el ámbito religioso, sino también en el ámbito secular, aunque con énfasis en estructuras ideológicas distintas. Quisiera explicar, las creencias milenaritas, religiosas y seculares se habían entretejido con el pensamiento norteamericano desde el primer asentamiento británico en el Nuevo Mundo. Y esto a uno le puede chocar, quizás, dice, bueno, pero ¿cómo fue que esto impactó en el mundo secular? Debemos recordar que la nación norteamericana se forma justamente por un grupo de personas que vinieron de Europa huyendo a las persecuciones que tuvieron allí. Entonces, esas personas, muchos de ellos no eran enteramente, de los que vinieron al Nuevo Mundo, no eran enteramente religiosos, pero tenían ese principio de temor de Dios. Muchos vinieron simplemente buscando una forma más libre de poder desarrollarse en la vida. ¿A cuáles desafíos religiosos se enfrentaba Estados Unidos al final del siglo XVIII e inicios del siglo XIX? El deísmo, que era una creencia escéptica que rechaza el cristianismo y sus milagros, estaba allí. Son personas que vinieron, pero tristemente el enemigo siempre introduce sus personas también. Así que había un grupo de personas que dudaban de la revelación sobrenatural de la Biblia. Era la avanzada de las ideas que conducirían más tarde a la secularización del siglo XIX. Entonces, esta creencia rechazaba todo lo que tenía que ver con milagros y buscaba algún tipo de explicación para esos milagros que no fuera en que realmente podía acontecer un milagro. Y ellos estaban muy, muy preocupados, mirando cómo estaba introduciéndose el secularismo en la nación norteamericana. ¿Cuál fue la reacción entonces de los Estados Unidos frente a estos desafíos religiosos? El porcentaje de los miembros de la iglesia de la nación aumentó de un 5 a un 10 que era en ese momento a un 25%. Un aumento, un crecimiento en la iglesia. Número 2, la asistencia a la iglesia pasó de un 40 a un 65%, un aumento de un 25% en la asistencia a la iglesia. Y toda una generación de norteamericanos se apartó del radicalismo de fines del siglo XVIII e inicio del XIX y abrazó la fe cristiana. Hay un cambio en la nación, están volviendo a las escrituras. Muy bien. Recordando que estamos hablando del mundo de Elena White, a partir del 1820, Estados Unidos se vio inundado por reformas de todo tipo. ¿Cuáles reformas tuvieron más relación con el ministerio de Elena White? La reforma pro salud. La esperanza de vida promedio de una persona en 1800 era 32 años. En 1850 aumentó a 41. Hacia 1900 creció a los 50 años. En la actualidad está en las mujeres en 80 años y los hombres un poco por debajo, 3, 4 años menos. ¿Cuál es la razón de este cambio? La respuesta es muy directa. Los mejores hábitos de salud, mejores instalaciones sanitarias, mejores prácticas médicas. Entonces, la reforma pro salud en la nación mejoró notablemente la esperanza de vida en los norteamericanos. Número 2, los movimientos pro temperancia. Antes de 1820, pocos estadounidenses, incluido el clero de las iglesias conservadoras, opinaban que el uso de bebidas alcohólicas fuera malo. Eso cambiaría a partir de 1820, cuando empezaron a ver la bebida como el principal pecado de la época. En 1826 se formó la Sociedad Estadounidense para el Fomento de la Temperancia. En 1835 ya había entre 5 y 8 mil asociaciones pro temperancia. Noten la cantidad. Asociaciones pro temperancia entre 5 y 8 mil en 1835. Todo esto es previo a lo que sucedió en 1844. Es para que podamos ver cómo era
el mundo y los movimientos de reforma que hubo en ese entorno, en el tiempo de Elena G. de White. Otro aspecto donde hubo reforma fue en la educación. La educación secundaria y universitaria estaba reservada solamente para clases adineradas. Pero en 1831 se fundó la Sociedad para promover el trabajo manual en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bueno, no todo el mundo puede ir a la universidad porque no tienen la facilidad ni la forma. Entonces, vamos a promover que los estudiantes de las escuelas secundarias puedan hacer trabajo manual. Un año más tarde, concluyeron diciendo lo siguiente. En primer lugar, el trabajo manual conservará la salud del alumno. En segundo lugar, al existir una íntima relación entre el alma y el cuerpo, el trabajo favorece el pensamiento claro y un temperamento moral y alegre. Fíjense que son reformas que no tienen que ver con la iglesia adventista todavía, que no existe. Son reformas que se están dando en el mundo previo al surgimiento de esta iglesia. En tercer lugar, el sistema de trabajo manual ofrecerá ventajas económicas. No todo el mundo puede ir a la universidad, entonces alternativas más trabajo manual que va a dar también que ventajas económicas. Estas reformas se dieron en lo que tiene que ver con el aspecto educativo. Otro aspecto muy importante fue el movimiento abolicionista. Hacia 1830 se inició un movimiento en demanda de la emancipación de todos los esclavos. O sea, querían que se liberaran todos los esclavos. El avivamiento que inició en 1820 empujó al arrepentimiento de todos los pecados. ¿Y qué sucede? Que muchas personas veían la esclavitud como un pecado, como realmente es. La nación llegó a una despiadada guerra civil, la Guerra de Secesión, que se extendió entre 1961 y 1965. Ya vamos a hablar en otra lección sobre esta guerra y vamos a ver qué profecía hizo Elena G. de White sobre esta guerra antes que sucediera y en contra de lo que estaban diciendo líderes de la nación. Lo vamos a ver más adelante en otra lección. Hay un movimiento de liberación, de emancipación de todos los esclavos. Otro aspecto, ya último que voy a mencionar, es el papel de la mujer en el mundo de Elena G. de White. A principios del siglo XIX, fuera del hogar, las mujeres ocupaban una posición muy secundaria en la sociedad. Por ejemplo, no tenían derecho al voto. Las mujeres no podían votar. Número 2, la educación universitaria era solo para hombres. Les era vedada a la mujer ir a la universidad. Las casadas no conservaban sus propiedades. No tenían voz ni en la sociedad ni en la iglesia. La situación de la mujer empezaría a cambiar. El Oberlin College, institución radical y reformadora en los años 30, abrió sus puertas a las mujeres. Entre 1836 y 1850, la mayoría de los estados aprobaron algún tipo de legislación sobre el derecho de las mujeres casadas a tener sus propias posesiones. Muy importante y muy justo. Son reformas que empezaron a realizarse. Ahora, la cuestión femenina es importante a la hora de estudiar el mundo de Elena G. de White. ¿Por qué? Porque Elena G. de White era una mujer en un mundo de hombres, porque esa era la sociedad de ese entonces. Así era que se manejaba el mundo en ese entonces. No solo era una mujer que empezó a hablar a audiencias mixtas en 1845, sino que también era una activista que recomendaba una mejor educación para las mujeres. O sea, estamos hablando de una mujer que levantó su voz para que haya una mejor educación para las mujeres, no solamente en la iglesia, que impactó a la sociedad esos mensajes de ella. Y además acabó siendo una oradora destacada, no solamente entre los adventistas, sino en el mundo más amplio de los luchadores por la protemperancia. Estamos hablando de que habían miles de asociaciones protemperancia y con los libros como La Temperancia, el Ministerio de Curación, los mensajes que ella daba trascendieron a la iglesia e impactaron a la sociedad de su tiempo. Elena G. de White desarrolló un ministerio que impactó su mundo. Muy bien, muy interesante descubrir cómo la hermana White tuvo que romper tantas barreras para desarrollar su ministerio y hoy, gracias a Dios y a ella, podemos nosotros también, las mujeres de la iglesia, desarrollar los diferentes ministerios. ¿Cuáles fueron entonces las iglesias de mayor crecimiento en Estados Unidos a principios del siglo XIX? Las que estaban dispuestas a recurrir a predicadores laicos
y a otros, cuya formación teológica consistía en servir como aprendices de otros predicadores más experimentados. En otras palabras, no tenían una formación teológica formal, porque las denominaciones que únicamente recurrían a pastores con formación teológica no tenían manera de crecer al mismo ritmo, porque eran menos los que podían llegar a ese punto. Entonces, las iglesias que usaban a laicos para que esos laicos salieran a predicar, aunque no tuvieran una formación teológica formal, son las iglesias que mayormente crecieron. Los bautistas y los metodistas pasaron de aproximadamente 2.700 congregaciones cada grupo en 1820 a 12.150 y 19.883 respectivamente. Estamos hablando del año 1860. Mientras que en ese mismo periodo los congregacionalistas crecieron de 1.100 a 2.334 iglesias y los episcopales de 600 a 2.145 iglesias a mediados del siglo. O sea, hubo un crecimiento en todas estas iglesias. Explícame, ¿qué es eso del restauracionismo? Se centraba en el regreso del cristianismo del Nuevo Testamento. Recuerdan que vimos algunos aspectos de cómo se estaba desarrollando la nación y las teorías que estaban introduciéndose. Entonces el restauracionismo buscaba que volviéramos otra vez a ese cristianismo primitivo que registra el libro de Hechos, que registra la Biblia en el primer siglo. Número 2. Eso significaba el rechazo de los credos que habían atado a los hombres a doctrinas esotéricas y señalar ningún credo excepto la Biblia. Ese era su pregón. La Biblia y la Biblia sola. El mismo punto de Martín Lutero en la Reforma Protestante. En eso estaba basándose el restauracionismo. Rechazaban la autoridad del clero. Fíjense cómo el restauracionismo tiene aspectos muy similares a los que tuvieron la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Y cuáles de nuestros pioneros venían del movimiento restauracionista? Jaime White, José Bate, Josué Himes, Guillermo Miller y Elena G. de White. Wow. Todos estos pioneros venían de ese movimiento restauracionista. Y ya vimos cuáles eran las características del movimiento restauracionista en la pregunta anterior. ¿Y qué papel jugaba el sábado dentro del movimiento restauracionista, dentro del inicio del siglo XIX? La observancia del sábado era el más restauracionista de los movimientos reformistas de la década de 1820. Era un llamado a volver a la Biblia en sus fundamentos más sólidos. ¿Un llamado a qué? A volver a la Biblia, a lo que enseña la Biblia. La observancia del sábado es como lo enseña el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es como vamos a guardarlo en el cielo, como lo dice Isaías 66. Muy bien. ¿Qué fueron las leyes azules y por qué surgieron? Hacia 1630, los puritanos llevaron consigo desde Inglaterra la estricta observancia del domingo. Los que salieron de Europa, este punto de Inglaterra, entonces, ¿qué trajeron? Lo que ellos entendían, la observancia del domingo. Deseosas de ser fieles estas personas y por ello bendecidas, las colonias puritanas, así como las demás colonias, aprobaron leyes dominicales. ¿Qué significa esto? Que no se podía trabajar el domingo, que había que descansar el domingo. Una ley, o sea, no era que si tú querías, por ley debía hacerse. Dichas leyes se llegaron a conocer como las leyes azules, por el hecho de que en el año 1656, en New Haven, Connecticut, aprobó una serie de leyes dominicales que habían llegado impresas en papel azul desde Inglaterra. ¿Por qué se le llama azules a esas leyes? Porque cuando se trajeron de Inglaterra, vinieron en papel azul, pero eran leyes dominicales que estaban llamando a que se guardara el domingo. Muy bien. En otro orden, ¿cuándo surge el mormonismo y qué desafíos representa para el surgimiento del adventismo y el ministerio profético de Elena White? José Smith, fundador del mormonismo, decía: Dios restablecería la verdadera religión valiéndose de él. Aseguraba haber tenido un encuentro con Dios el Padre y Jesucristo, quienes le encomendaban que iniciara la verdadera iglesia
y el sacerdocio perdido en la tierra. Afirmaba que el ángel Moroni le había mostrado un antiguo libro escrito en tablillas de oro y que él había logrado traducir valiéndose de unas piedras mágicas. Su pretendida traducción se publicó en 1830 con el título del Libro del Mormón, 14 años antes del gran chasco de 1844. Fíjense qué es lo que viene formándose, ¿verdad? Algo más. José Smith pretendía ser profeta. Adoptó la doctrina de la poligamia en 1836. ¿Qué significa esto? Que él entendía que podía casarse con más de una mujer y llegó a casarse con 49 mujeres, de las cuales al menos 12 ya habían estado casadas. Wow. Entonces, eso está en la historia. Se había presentado como candidato a presidente de los Estados Unidos y había contratado un ejército privado. Todo esto lo hizo José Smith, quien fue el fundador de la Iglesia de los Mormones. También con su nombre oficial, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como ellos se denominan. Entonces, todo esto surge unos pocos años antes del surgimiento del movimiento adventista. A diferencia de las iglesias protestantes que basan sus enseñanzas solamente en la Biblia, el mormonismo sostiene los escritos como el Libro del Mormón, como sagrado, con el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Así lo presentan ellos. El libro La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Esos libros son canónicos, o sea, el mismo nivel que la Biblia. Así ellos lo presentan. Y noten en cuenta entonces lo que eso podría significar, el impacto que eso podría tener en ese momento que Dios está preparando para que surja su iglesia remanente. Elena G. de White, quien también reivindicaba el don de profecía, sintió la necesidad de marcar distancia entre su obra y la de Smith y el concepto mormón de profeta. La señora White tenía un punto de vista cristiano evangélico del don de profecía. O sea, un profeta tiene primero que vivir a la altura de la fe y del ideal que está presentando. No puede ser un profeta y entonces aceptar doctrinas que la Biblia contradice completamente, como la doctrina de la poligamia. Para ella, las Sagradas Escrituras estaban constituidas únicamente por los 66 libros de la Biblia. El canon bíblico queda cerrado con el libro de Apocalipsis. Por eso ella claramente dice que sus escritos son una luz menor para guiarnos a la luz mayor que es la Biblia. Nunca dijo y nunca ha creído la iglesia que los escritos de la profecía están al mismo nivel que la Biblia. Son una guía que vino por la necesidad de hacernos volver a la Biblia porque nos habíamos apartado de la Biblia, como ya estudiamos en una lección precedente. Así que es muy importante que entendamos eso, como esta sierva de Dios quería que se estableciera una diferencia marcada entre su ministerio profético, la labor de ella, que en vez de llamarse profeta, se llamó mensajera del Señor, para evitar todo ese entorno de lo que era el profeta que había venido y que, no, yo soy la mensajera del Señor. Así ella se llamó, cómo ella vivió, cómo fue su relación con las personas, pero sobre todo el concepto que tenía de su rol y el rol de sus escritos frente a la Sagrada Biblia. Muy buena aclaración, porque algunas personas encasillan a la hermana White dentro de estos profetas y nada que ver. Así que es bueno que hagamos esta diferencia. ¿Puedes mencionarme entonces los principales avances tecnológicos desde el siglo XIX que servirían como plataforma para el avance del cristianismo en los Estados Unidos? Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. Cuando uno mira este texto de Gálatas 4:4, se da cuenta que Jesús vino cuando se cumplió el tiempo profético que estaba enmarcado cuando Cristo debía venir en la profecía de los 2300 días. Las 70 semanas explican cuándo iba a ser ungido el Mesías y cuándo iba a morir, y todo eso está en la profecía de los 2300 años. Pero es importante saber que Cristo viene cuando se dieron las condiciones para que su labor se pudiera diseminar y esparcir. Por ejemplo, el Imperio Romano era el único imperio. Nadie más estaba tratando de levantarse, de hacer guerra, no. Había paz. Eso era una ventaja
que hubiese paz era una ventaja para poder predicar en diferentes lugares, para poderse esparcir y llegar a todos los lugares sin temor a una guerra. Número 2, se desarrolló un adagio que decía: todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque Roma desarrolló las comunicaciones como nadie lo había hecho. Hizo muchos caminos para poder llegar a diferentes lugares. Mejoró las comunicaciones como ningún imperio antes que ellos. Eso favoreció enormemente que la iglesia pudiese esparcir el evangelio a más lugares por las comunicaciones terrestres que había establecido el imperio romano. Había un idioma oficial del imperio y eso favoreció también que el evangelio pudiese extenderse. O sea, menciono esto rápidamente para que podamos entender que el Señor preparó las condiciones para que cuando Cristo viniera, el evangelio se esparciera. De igual manera, decimos ahora, ¿cuáles son los avances tecnológicos que se dieron allí, que iban a servir como una plataforma para que el cristianismo pudiese desarrollarse? Puedo mencionar la revolución industrial. En el año 1822, la imprenta de vapor no fue la única en acelerar el proceso de impresión. Además del invento de la imprenta de vapor, ya no esa manual que se hizo cuando Gutenberg la había elaborado, sino que ahora es una imprenta a vapor. También se sumó a esta imprenta la máquina de fabricar el papel y de cortar el papel, que ya no era tan artesanal, sino con unas máquinas que aceleraban el proceso y lo multiplicaban de una manera exponencial. El resultado fue espectacular. Y voy a poner un ejemplo directo. En 1833, el Courier and Enquirer de New York tenía el mayor número de lectores de la ciudad. Tenía este periódico un total de 4.500 lectores. Su precio era 6 centavos cada periódico. Tan solo 2 años más tarde, el Sun tenía una tirada de 53.000 ejemplares diarios al precio de 1 centavo. O sea, el invento multiplicó tanto que eso dio la facilidad de bajar el precio. En esos 2 años, la producción pasó de 200 a 5.500 por hora y de 2.000 a 55.000 por día. Fue extraordinario. Entonces, uno de los secretos del éxito de los observadores del sábado fue la expansión de su mensaje a través de las publicaciones. Las publicaciones fue fundamental para esparcir el mensaje adventista. Todavía hoy la iglesia sigue usando las publicaciones como punta de lanza para proclamar el evangelio, porque eso se le reveló a Ellen G. White. Actualmente, los adventistas del séptimo día disponen de 53 casas editoras que imprimen materiales en 250 idiomas. 53 casas editoras que están esparciendo el mensaje a través de las publicaciones en todo el mundo. Otro desarrollo importante en la tecnología fue el transporte. En vez de ir en carruajes tirados por caballos, entonces hubo otros avances que permitieron que esto facilitara moverse a diferentes lugares. Por ejemplo, los barcos propulsados a vapor. Esto ayudó a que esas travesías del Atlántico y el Pacífico a través de ríos y canales de Estados Unidos pudiesen acelerarse, pudieron ayudar a cortar el tiempo. El ferrocarril fue el que más contribuyó a mejorar la expansión del ministerio. En 1870 el ferrocarril se extendió por los Estados Unidos e hizo posible que Ellen G. White y otros viajaran por la nación con relativa rapidez. El ferrocarril permitía hacer en días viajes que años antes habrían tomado meses. Eso fue fabuloso. Eso facilitó enormemente poder ir en diferentes direcciones en un menor tiempo y eso los hizo ser más efectivos. Ahora, ¿en qué consistió el liberalismo protestante o modernismo en ese mundo de Ellen G. White? Fue un intento de conservar la fe cristiana amoldando el cristianismo tradicional a las características de la cultura moderna. Y eso es muy peligroso, intentar mezclar lo santo con lo profano, pero fue lo que ellos intentaron hacer. En el centro del sistema de creencias liberales se encontraba la inmanencia de Dios en la naturaleza y la historia. Decían que Dios obraba a través de las leyes naturales y en particular a través del proceso evolutivo. Ahí empezó a introducirse entonces algunas teorías que dieron al traste con mucho de lo que creían el cristianismo. La visión de la ciencia de los liberales borró
virtualmente todos los milagros, incluidos los que centraban las creencias cristianas como la encarnación y la resurrección de Jesús. Todo eso se borraba. ¿Por qué? Porque vino ese liberalismo. Usted quiere acomodarse a la ciencia, acomodarse al mundo, su manera de ver las cosas. Entonces usted dice, no, pero que no es que fue de esa manera, esto es simbólico, buscando explicaciones a lo sobrenatural que presenta las Escrituras. Así fue como se empezó a desarrollar el liberalismo. Esto implicaba una explicación evolucionista de las Sagradas Escrituras. La Biblia dejó de ser la producción sobrenatural del Espíritu Santo para convertirse en una colección de mitos e ideas primitivas parecidas a las que se encuentran en otras culturas subdesarrolladas. Esta creencia permitió que los liberales abrazaran los resultados radicales de la alta crítica y la ciencia evolucionista sin titubeos. Y la alta crítica vino justamente para tratar de buscar una explicación literaria a lo que dice la Biblia. ¿Y cómo reaccionaron entonces los conservadores al liberalismo? ¿Y qué posición tenía la Iglesia Adventista y Elena White con relación a eso? La mayoría de los conservadores vieron el liberalismo como una traición al cristianismo. Y esto es muy importante. Una traición, porque en vez de tú querer acomodar la iglesia al mundo, tú tienes que predicar el mensaje tal cual es y no acomodarte. En 1910, la Asamblea General Presbiteriana del Norte aprobó una declaración de doctrinas esenciales en 5 puntos. Ellos decían, número 1, la inerrancia de las Escrituras. La Escritura es infalible, no puede haber ningún error en las Escrituras. Número 2, el nacimiento virginal de Jesucristo. Número 3, la expiación vicaria. Número 4, la resurrección corporal. Número 5, la autenticidad de los milagros. Era una respuesta al liberalismo. O sea, en vez de nosotros aceptar lo que ustedes están diciendo en esta dirección, nosotros vamos a hacer este credo. Creemos en esto, en esto, en esto, en esto. Claro, directo, al frente. Ahora, el adventismo, como era de esperar, se había identificado históricamente con los conservadores al respecto de todos los puntos contenidos en la lista, excepto en el de la inspiración verbal y la inerrancia de las Escrituras. En ese punto, los adventistas no estaban de acuerdo con esos 5 puntos que habían establecido los protestantes. Elena White, con la misma excepción de la inspiración verbal e inerrancia, estaba en sintonía con los conservadores contra las nuevas ideas de los liberales. La Iglesia Adventista está señalando claramente que como son seres humanos los que escribieron, usted no puede decir que no puede haber un error porque eso fue inspirado por Dios. Y ya pusimos algunos ejemplos en la lección anterior. Es muy importante que entendamos que los adventistas, fuera de este punto, compartían los demás puntos que habían establecido los protestantes. Ahora bien, ya que hemos visto el panorama en que vivió la hermana White, el mundo, cómo era en ese entonces, ¿cómo se relacionó ella con su mundo en realidad? Era una mujer del siglo XIX que enfrentó las cuestiones de su siglo en los aspectos sociales y religiosos, que hizo un impacto en el aspecto social, en el tema de la educación, en el tema de la salud y la temperancia, y también en el aspecto religioso, claro, que fue cuando más ella escribió en el aspecto religioso. Se manifestó en contra de una gran parte de la sabiduría común de su época. Como la salud, ella fue en contra de muchas de las creencias que se habían establecido, pero claro, sabemos que esto vino por inspiración de Dios. Y por eso iba en contra de lo que la sabiduría común de su época señalaba. No era por la sabiduría de ella, superior a la de ellos, no, era por la inspiración que el Señor le había dado a ella. La diferencia esencial entre Elena White y los reformadores de su época era filosófica. Colocaba toda cuestión que abordaba en el marco del gran conflicto, la lucha cósmica entre Cristo y Satanás. ¿Qué significa esto? Que como ella había recibido la inspiración, todo lo que ella enfocaba, entonces lo estaba enfocando desde el punto de vista macro, una visión cósmica completa que ella podía tener. Todo entra entre el conflicto entre Cristo y Satanás. En el aspecto de la educación fue contrario en muchas cosas que ella decía, contrario a la filosofía de su época. En el aspecto de la salud por igual y en el aspecto religioso mucho más. Así que en estos aspectos
ella impactó su mundo. Muy bien, y ya finalizando esta lección tan interesante, ¿cómo vemos a Elena White en relación a nuestro mundo en el siglo XXI? Las declaraciones de Elena G. de White tienen al menos dos componentes. El primero se relaciona con los elementos de tiempo y espacio. Es importante que entendamos tanto el contexto histórico general en que Elena G. de White escribió, como el contexto específico en el que aconsejó a las personas e iglesias. Cuando hablamos de tiempo y espacio, estamos hablando de este primer punto. ¿Cómo hoy podemos ser beneficiados de los escritos del don de profecía? Tenemos que analizar el contexto histórico general en el que ella escribió, analizar el contexto específico cuando ella aconsejó a algunas personas. Ya pusimos algunos ejemplos en la lección anterior. Entonces, si usted no tiene en cuenta ese contexto, ese tiempo y espacio cuando ella dijo lo que dijo y a quién se lo dijo, entonces puede usted estar citando fuera de contexto las declaraciones de Elena G. de White. Número 2. Son los principios fundamentales que debemos tomar en consideración. Cuando leamos a Elena White, debemos identificar los principios universales que fundamentan los consejos de un momento y un lugar determinados. Debemos aplicar estos principios a nuestro tiempo y nuestra situación histórica. Tenemos que darnos cuenta de los principios que están envueltos en ese escrito, en ese texto, en ese pasaje. Identifique los principios fundamentales y entonces tratemos de poder aplicar esos principios a nuestro tiempo, a nuestra situación histórica. Podemos hacerlo. Así es como el Señor espera que nosotros podamos sacar el mayor beneficio de estos escritos que Él reveló para guiar, orientar, dirigir a su iglesia. Porque por un profeta sacó Dios a su pueblo de Egipto y por un profeta fue guardado, y Dios va a seguir guiando a su iglesia a través de la profecía. Que Dios te bendiga.